Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez. Les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Perú. Este martes, Dina Boluarte compareció ante la Fiscalía para responder por genocidio y homicidio agravado. Durante las protestas en su contra, en las que fueron asesinadas más de 60 personas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Según su defensor, Boluarte no tiene responsabilidad. Pero según la Constitución del Perú, la presidenta es la jefe suprema de las Fuerzas Armadas. Lo analizamos. En Noticia Brasil, el presidente Lula da Silva promete detener en este 2023 la deforestación de la Amazonía, que registra niveles históricos de degradación ambiental. ¿Cómo lidiará con el poderoso lobby del agronegocio y las mafias de la minería ilegal? Vamos a explorarlo. En Noticia El Salvador, la Fiscalía acusó al expresidente Alfredo Cristiani por su presunta vinculación en la masacre en la Universidad de San Salvador en 1989. Según el ente judicial, Cristiani autorizó el operativo del ejército en el que fueron asesinados 6 sacerdotes jesuitas y 2 mujeres. Cristiani respondió que se trata de persecución y un intento del gobierno de Bukele por destruir el legado de los acuerdos de paz. Les contamos en detalle y profundizamos en esta historia. En Noticia Casi Comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú, la presidenta designada Dina Boluarte compareció este martes ante la Fiscalía para responder por las decenas de personas asesinadas durante la protesta contra su gobierno. Vamos a ver lo sucedido. En los alrededores de la Fiscalía en el centro de Lima, el pueblo expresaba su sentir. Enfrentaban a Dina Boluarte, citada a declarar en una investigación preliminar por los hechos ocurridos entre diciembre y marzo pasado, durante las protestas antigubernamentales tras la destitución de Pedro Castillo. A la presidenta designada se le imputan los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por la muerte de 67 personas y los más de 1.300 heridos que dejó la represión militar y policial. Según su defensa, Boluarte estuvo dispuesta a aportar al proceso de investigación. Que nosotros hemos señalado, y eso es parte de nuestra posición jurídica, una investigación que debe cesar porque no tiene sentido jurídico y 2, tiene mucho costo político, ¿no? Porque sobre la base de esta investigación, que no tiene ningún sentido, aparece precisamente el soporte por el cual algunos majaderos internacionales incluso dicen pues mira, la están investigando el genocidio. Sin embargo, Boluarte no declaró como dicen en los medios locales. Todo lo contrario, guardó silencio. De acuerdo con el abogado Carlos Rivera Paz y la directora de la Asociación Pro Derechos Humanos, Gloria Cano, Boluarte evadió preguntas de los abogados de las víctimas. No reconoció ninguna responsabilidad por las muertes y tampoco haber dado disposiciones a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional sobre su accionar represivo. Mientras que la Fiscalía apenas formuló unas pocas preguntas, solo preguntó generalidades y no hubo ninguna repregunta. Entre tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otarola, defendía al Ejecutivo, desviando la responsabilidad que tiene sobre las fuerzas de seguridad. En un viaje oficial a España, fue recibido por manifestantes peruanos con gritos y pancartas de repudio. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirma que se produjeron graves violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes del Estado durante las protestas. Más información a esta hora con nuestro corresponsal en Lima, Ramiro Angulo. Ramiro, muy buenas noches. ¿Qué más se sabe de esta comparecencia? Adelante.
Hola Tatiana, buenas noches. En efecto, Dina Boluarte estuvo por aproximadamente 3 horas en el Ministerio Público dando su manifestación respecto a estos presuntos delitos de genocidio y homicidio calificado por las decenas de muertes ocurridas en las últimas protestas. Han habido diversos cuestionamientos de abogados y especialistas, ya que ella, digamos, respondió solo las preguntas que se le hicieron de parte del equipo fiscal. Fueron preguntas, han señalado, generales. No han habido ninguna repregunta, fueron muy pocas preguntas las que se hicieron de parte del equipo que dirige Marco Guamán, el fiscal supremo adjunto que encabeza esta investigación. También se ha señalado que ella no ha asumido ningún tipo de responsabilidad y has dicho que no ha dado ninguna disposición a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para los operativos que terminaron en muchos casos en lamentables muertes. A quienes Dina Boluarte no respondió preguntas fue a los abogados de los familiares de las víctimas. Lo que sucede es que actualmente el Ministerio Público considera que ellos no deberían participar de estas diligencias y hay una apelación en contra del Poder Judicial para que esto, digamos, no persista. Es por ello que ante esto su defensa legal decidió acogerse al derecho de guardar silencio. Hay que indicar también que la Fiscalía, los abogados de la Fiscalía tendrán que dilucidar si es que Dina Boluarte tiene competencia, tiene mando para dar estas indicaciones. Según la Constitución, ella es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Hay que añadir también, Tatiana, que hay insatisfacción de parte de las asociaciones de familiares de las víctimas fallecidos, ya que hay lentitud en este proceso. Este inició aproximadamente a inicios de enero, pero no se han notado avances, digamos, considerables. Hay también críticas respecto a la decisión de Patricia Benavides por haber creado un equipo especial que ha centralizado toda la investigación en Lima, lo cual ha hecho que los expedientes tengan que llegar desde el interior del país hasta la capital, generando retrasos en las pesquisas. Mientras esto viene sucediendo, diversos organismos internacionales, como se ha mencionado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Misión de la Solidaridad Argentina, han establecido que en el país, en las últimas masacres, hubo ejecuciones extrajudiciales, violaciones a los derechos humanos, masacres, ejecuciones extrajudiciales. Tatiana. Y también en este recuento que haces, Ramiro, importante recordar que hay informes también del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al respecto. Y lo cierto es que son casi 70 víctimas por fuerzas represivas del Estado, porque además ahí está también la información de medicina legal. Ahora, esto sucede en un momento en donde, ya lo hemos contado aquí en la pantalla de Telesur, que llegan más de 900 hombres del Ejército de Estados Unidos. Así que no es poca cosa cuando vemos que se presenta, que comparece Dina Boluarte a la Fiscalía, es la jefa suprema, como bien recordabas, de las fuerzas militares. Su abogado dice que ella no es responsable, eso ya lo verá el analista que nos cuenta al respecto, pero sin duda hay que unirlo con la llegada de estas tropas estadounidenses, supuestamente con el objetivo de entrenar a las tropas locales. ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, como se ha venido informando, hay cierta preocupación de parte de representantes de organizaciones sociales, ya que, como se ha señalado, cerca de 1000 militares norteamericanos teóricamente vienen ingresando ya al país desde el 1 de junio, se quedarán hasta fines de este año. Sin embargo, pese a esto, ellos han expresado también de que no se amilanarán ante estas decisiones que han sido aprobadas también de parte del Congreso de la República, de parte de las bancadas mayoritarias de derecha, y estas protestas que se han anunciado para julio, para el 19 de julio, para mediados de este mes también continuarán. Han habido también críticas de parte de las bancadas políticas de izquierda. Se señala que se está violando la soberanía y la seguridad nacional del país.
ya expresidentes como Evo Morales, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también han criticado estas decisiones que se vienen tomando acá en el país, señalando de que esto no contribuye a la hermandad de los pueblos de Latinoamérica. Hay expectativa, pero digamos cierta tranquilidad respecto a que no haya más enfrentamientos ni muertes que lamentar en las próximas protestas, Tatiana. Pues que así sea, que la protesta pacífica sea respetada. Gracias, Ramiro. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Vamos al análisis. Para ello nos acompaña Romain Migos, es sociólogo, periodista, nos acompaña desde Lima, en Perú. Romain, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Tatiana, buenas noches. Un saludo para ti y para todos los televidentes de Telesur. Muchísimas gracias. Tu opinión sobre un primer punto que ha dicho, entre otras cosas, de manera pública a varios medios de comunicación locales, el abogado de Dina Boluarte, que ella no es responsable de los hechos extremadamente violentos en donde casi 70 personas murieron producto de la agresión de las Fuerzas Armadas del país, teniendo en cuenta que ella es la jefe, la comandante máxima de las fuerzas militares, pero lo que dice su abogado es que ella no tuvo responsabilidad porque ella no dio ninguna orden. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, no son hechos extremadamente violentos, ¿no? Fueron asesinatos de gente que... visto la destitución ilegal de Pedro Castillo, es decir, un golpe de Estado contra Pedro Castillo, han manifestado en contra de la imposición de un régimen que no ha sido electo por el pueblo. Por lo tanto, la respuesta del Estado ha sido disparar, ¿no? O sea, lo hemos visto en la región de Apurímac, en la región de Ayacucho, donde el ejército disparó en una manifestación pacífica con 10 muertos y 72 heridos de bala. En el 9 de enero en la ciudad de Juliaca hubo 19 muertos en todo el país, ¿no? Por un saldo de 50 muertos por bala, ¿no? Por granadas o bombas lacrimógenas. Entonces, eso es una masacre y alguien tiene que responder. Dina Boluarte ha hecho hace unas semanas, ha dicho que ella, a pesar de ser la jefa de las Fuerzas Armadas, ha dicho que ella no había dado orden y que no estaba responsable. Escúchame bien eso. El Comando del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Perú, el mismo día, hizo un comunicado donde desmentían a su jefa suprema, ¿no? O sea, cosa que solamente debe ocurrir en Perú. Y al día siguiente, Dina Boluarte los recibió a toda la alta jerarquía militar y policial, y al salir de la reunión dijo que se solidarizaba en pleno con la policía y el ejército. En otras partes, ella está totalmente controlada por una cúpula militar y policial que por ahora están dispuestos, por supuesto, a hacerla pagar como responsable. Hace unos días hubo un memo saliendo de un Consejo de Ministros del 10 de diciembre, si no me estoy equivocando, de diciembre de 2022, donde el primer ministro y los ministros firman un documento en lo cual se dice que dentro de las manifestaciones había supuestos terroristas y que la respuesta tenía que ser a la altura de la amenaza terrorista. Es decir, que la decisión de disparar a matar unas manifestaciones que al final eran pacíficas viene del gobierno y viene, por supuesto, de la presidenta, que al fin y al cabo es la responsable máxima. Todo lo que puede decir en este momento dentro del marco de una justicia controversada y controlada no tiene ningún tipo de impacto. Lo que vimos hoy es una cortina de humo, ¿verdad? Pero es a medida que pasa el tiempo, es seguro que las responsabilidades van a caer porque están ya escritos y con pruebas. Y esto es extremadamente grave porque lo que significa entonces es impunidad, Romain. Si
los fiscales del caso están trabajando a miles de kilómetros de donde se encuentran las víctimas, de donde se produjeron los hechos, porque está todo centralizado en Lima. De hecho, de esto nos lo recordaba nuestro corresponsal Ramiro. ¿En manos de quién entonces están estos casos? Sí, o sea, el hecho de haber controlado las investigaciones en Lima ha generado mucha molestia, por supuesto, ¿no? En las regiones. Yo he podido desplazarme en Ayacucho o en Juliaca, donde hubo 2 masacres, y las personas se preguntan por qué las fiscalías de estas zonas no están a cargo. Pues no están a cargo porque es más fácil controlar las investigaciones haciendo pasar el juicio a Lima. Aquí lo que hemos viendo, además de retrasar los casos, ¿no?, es un intento de tapar la responsabilidad por los muertos. Pero hay otra cosa que hay que tomar en cuenta, ¿no? Dina Boluarte es una persona totalmente aislada. No tiene partido, no tiene movimiento social que la respalda, no tiene bancada, no tiene respaldo en Fuerzas Armadas y policiales. Y entonces, lo que hemos visto... Aunque, Romaína, aquí su bancada parece la extrema derecha del país. No, por lo que hemos visto, su bancada parece que fuera la extrema derecha, parece que fuera el fujimorismo en pleno. No es su candidata. No es su candidata ni una miembro de sus partidos. Más bien la tienen ahí porque de cierta forma, teniendo el Congreso, la mayoría en el Congreso, teniendo también un poder judicial totalmente controlado, teniendo poderes fácticos controlados y presionándola, finalmente hace la política que ellos quieren y que ha sido derrotada en las urnas, y ella asume toda la responsabilidad. Lo que hemos visto hoy en el Ministerio Público también es una forma de recordarle que su libertad es totalmente dependiente de factor que ella no controla. Obviamente ella venía de Perú Libre, traiciona al presidente Pedro Castillo, pero ahora parece que está más a la derecha, de la extrema derecha, que quienes han estado en la oposición durante el gobierno de Pedro Castillo. En términos concretos, ¿esto qué significaría para ella si es que, como lo asegura, va a finalizar el gobierno y de esto quedan 3 años? Yo creo que finalizando su gobierno tendrá que rendir cuenta a la justicia. De eso no hay absolutamente ninguna duda. En el momento que todos estos poderes fácticos que han sido rechazados en las urnas no la apoyan, o mejor dicho, que ella ya no sirve a esos poderes fácticos, tendrá que rendir cuenta. Y hay 50 muertos, 50 personas asesinadas por órdenes de ella y de su gobierno. Y entre tanto, ¿qué relación queda? Porque hoy de nuevo se ha reiterado que ella no es responsable de estos asesinatos porque ella nunca dio una orden para asesinar a estos civiles que se movilizaban. ¿Cómo queda entonces la relación entre Dina Boluarte y las fuerzas militares? Bueno, como te venía comentando, ¿no? La Constitución de Perú, como muchas otras en el mundo, hace del presidente electo el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, es la persona que decide de lo que hay que hacer en tiempo de guerra, obviamente, contra un enemigo externo, o en tiempo de guerra contra un enemigo interno. Y es precisamente lo que se había decidido en este Consejo de Ministros, de decidir que había un enemigo interno poderoso y que por lo tanto las Fuerzas Armadas tenían que responder con una proporcionalidad de fuerza. La masacre de Ayacucho el 10 de diciembre ha sido en esta línea. Ella es totalmente responsable de lo que ha ocurrido estos últimos meses en Perú. Y yo creo que en este momento, por supuesto, como te estoy diciendo, ya que es funcional a unos poderes fácticos que controlan incluso gran parte de la institución judicial, no va a pasar nada. En el momento que ya no lo es funcional a estos poderes fácticos, tendrá que rendir cuenta. Claro, te porque lo entiendo. Sí, los militares no están dispuestos a pagar, por supuesto, ni los policías están dispuestos a pagar por una decisión que ha sido finalmente una decisión política. Te entiendo ese punto, pero como ella hoy, a través de su abogado, se conoce que dice esto, de nuevo entonces le está dando
En noticia Brasil, el presidente Lula anunció medidas para proteger los ecosistemas y luchar contra la crisis climática, en particular con el acento en la Amazonía. Es una promesa central del Ejecutivo Nacional al asumir el cargo el pasado 1 de enero. Vamos a verlo. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, anunció este lunes un nuevo plan de seguridad para la Amazonía en fecha del Día Mundial del Medio Ambiente, con el objetivo de llegar a niveles cero de deforestación para 2030. Acabamos de relanzar el Plan de Acción y Combate a la Deforestación en la Amazonía Legal, que en su versión anterior, durante mis 2 primeros mandatos, produjo la mayor reducción de las tasas de deforestación en la Amazonía en toda su historia. Estamos por reanudar la creación de áreas protegidas, parques y reservas. En ese marco, Lula relanzó el Plan de Acción y Combate a la Deforestación en la Amazonía, que establece una política coordinada entre más de una docena de ministerios hasta el final del mandato de Lula en 2027. A su vez, introdujo el Plan Amazonía, Seguridad y Soberanía, para combatir el narcotráfico y crimen organizado que opera en las fronteras con otros países amazónicos. Próximamente lanzaremos el Plan de Seguridad y Soberanía Amazónica, en alianza con los gobiernos de los estados que conforman la Amazonía Legal. El objetivo del plan es combatir sin tregua delitos como la ocupación ilegal de tierras públicas, la minería, la tala de árboles, la caza y pesca ilegal en territorios indígenas y otorgar áreas de protección ambiental y a la Amazonía en su conjunto. A través de su cuenta en Twitter, la ministra del Medio Ambiente, Marina Silva, apuntó la firma de 5 decretos en el área climática y 2 para la ampliación y creación de unidades de conservación. Brasil posee 60% de la selva amazónica y Lula señaló ese potencial de biodiversidad con la intención de preservarlo y enfrentar la crisis climática como una de sus claves de política exterior, aunque la Cámara de Diputados, de mayoría conservadora, retirara competencias del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de los Pueblos Indígenas. Durante el gobierno de su antecesor, Jair Bolsonaro, la deforestación anual promedio en la Amazonía aumentó 75% en comparación con la década anterior. Según datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, INPE, en los primeros 4 meses de 2023, la deforestación en Brasil se redujo en 40% respecto al mismo periodo del año 2022. El plan de acción del gobierno brasileño busca también la certificación de productos forestales, asistencia técnica a los productores, provisión de infraestructura, energía y conexión a Internet y el fomento del ecoturismo. Allí los anuncios hechos por el gobierno del presidente Lula, con un gran desafío sin duda para la Amazonía, pulmón del mundo. Así que vamos al análisis. Para ello nos acompaña Maurín Santos, coordinadora del Grupo Nacional de Asesoría de la Federación para la Asistencia Social y Educación de Brasil. Nos acompaña desde Río de Janeiro. Maurín, bienvenida. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias por me recibir. Estoy bien. Muchísimas gracias. Maurín, se recibe con mucha esperanza estos anuncios de relanzamiento de la protección medioambiental con énfasis en la Amazonía, este pulmón del mundo, como decíamos, pero también con incertidumbre por las dificultades políticas que esto plantea. ¿Cuál es tu visión? Tenemos una situación súper compleja. Por un lado, hay un ejecutivo que ha hecho muchas promesas de campaña y que hay sí una deliberación y al mismo tiempo una voluntad política para cambiar todo el retroceso socioambiental que el gobierno de Jair Bolsonaro ha provocado. Entonces, desde el gobierno de transición, que fue súper participativo, tuve muchas contribuciones de organizaciones y movimientos sociales, de distintos sectores de la sociedad, al mismo tiempo no solo retomando políticas del pasado, pero avanzando también en otras muy importantes frente a los retos que Brasil tiene, no solo en relación a la protección de la Amazonía, cuanto de los otros biomas del país. Así que nosotros vemos con mucha alegría, primero, tener nuevamente al PPCDAN, ¿no? Esta política de prevención de deforestación de la Amazonía de regreso y con metas muy concretas hasta un plazo pequeño, ¿no? Porque estamos hablando de 2025, de 2027, la mayoría de las metas,
Así que hay cosas bastante concretas e interesantes que son importantes para hacer este trabajo de, por un lado, de avançar em um processo que foi completamente destruído nos 4 anos anteriores. Pero hay siempre el desafío del Parlamento, ¿no? Claro, sí, ahí ya te voy a preguntar sobre ese lobby del agronegocio dentro del Parlamento que es tan poderoso. Pero te quiero preguntar antes acerca de estos desafíos y lo que esto significa para su realización. Creación de 3 millones de hectáreas de nuevas reservas naturales, protección de 230.000 kilómetros de ribera de los ríos, el embargo del 50% de la tierra deforestada ilegalmente. Así que es algo sin duda muy concreto, pero que implica también mucho trabajo desde el punto de vista de lo público. ¿Cómo crees tú que se puede articular para lograrlo? Por un lado, van a tener que reconstruir incluso los ministerios, ¿no? Y la capacidad de las instituciones como el IBAMA, el ICMBio, entre otras, para hacer la fiscalización y el monitoreo, ¿no? Lo que en la ley se llama comando y control, para que efectivamente no solamente se pueda tener lo que están en las metas, pero más que eso avanzar en el proceso de hacer las multas ambientales y al mismo tiempo cobrarlas, porque este fue un grande, es un grande gargalo y además es una gran fuente de presupuesto para avanzar en otras medidas socioambientales. Y por otro lado, hay un gran reto que el gobierno Lula no tendría en su primera, segunda vez en poder, que es el crimen organizado que se ha avanzado en la Amazonía, ¿no? Ahora tenemos grandes transnacionales criminales que están muy conectadas con el garimpo ilegal, con la deforestación, con el acaparamiento de tierras, entre otros procesos. Así que es bastante cosas, ¿no? Claro, y detrás de ellas están exactamente el agronegocio. Exactamente, detrás de ellas, Maurín, están las figuras, los operadores políticos dentro del Parlamento, todo este lobby del agronegocio, los llamados poderosos ruralistas. ¿Cómo lidiar con esto? Exactamente. Ese es súper difícil. Ellos mostraron su poder la semana pasada con una votación emergencial sobre un proyecto de ley que ni debería existir, que se llama sobre el marco temporal, que tiene que ver con la ponida de una fecha para hacer solo después de la última constitución la demarcación de las sierras de pueblos indígenas. Pero eso está completamente constitucional y al mismo tiempo está en julgamento y en el Superior Tribunal Federal también sobre este tema. La cosa es que hicieron un proyecto tan malo que incluso hay otros impactos para derechos de esas poblaciones que va completamente al contrario de esas medidas que el gobierno está haciendo. Entonces hay un problema de poder, ¿no? Que no es solo un caso de Brasil, la extrema derecha está avanzando por muchos países de América Latina. Vemos estos mismos problemas en Chile, en Colombia, y así que va a tener ahí bastante esfuerzo, no solo del gobierno, pero también de la sociedad civil para hacer presión y para apoyar de alguna forma esas medidas. Cuando nos hablas, si bien que lo recuerdas, esta restricción de la demarcación de tierras indígenas, que además es una deuda histórica con las comunidades, pueblos originarios de tu país, de Brasil, ¿podríamos decir que esto es algo similar a legalizar las tierras de quienes se han apoderado ilegalmente de ellas? Eso sería muy importante, ¿no? Este paso de 50% ya embargar, pero todos son en áreas de unidades de conservación, ¿no? Este plano, a pesar de tener metas relacionadas a las poblaciones, aún no avanza tanto en relación a lo que necesita mucho en Brasil, que es una reforma fundiaria y una reforma agraria, para que efectivamente no solo los campesinos tengan derecho a la tierra, pero también las poblaciones originarias, y ahí se incluyen no solo los pueblos indígenas, pero también los pueblos quilombolas, extrativistas, que viven a la vera de los ríos y muchos otros que tenemos en Brasil. Claro. Te lo pregunto de otra manera para claridad sobre este tema de la restricción de la demarcación de tierras indígenas. Es no permitir que las propias comunidades indígenas le den el uso ancestral a sus territorios.
te lo pregunto además en clave latinoamericana, sí, porque es muy importante sí, para el país, pero lo que realmente esto significa que quedó congelado producto precisamente de ese lobby de agronegocio de los llamados ruralistas en el Parlamento. Sí, este es el marco temporal. La diferencia es que no van a reconocer más las tierras que los pueblos indígenas ya no estaban ocupando antes de 1988, que es la fecha de la Constitución Federal. Lo que pasa es que muchos pueblos fueron expulsados de sus tierras o tuvieron que salir por cuenta de toda la violencia, los conflictos, ir a las ciudades para trabajar. Entonces se ignora completamente otras luchas y además todas esas ocupaciones ancestrales de las tierras, ¿no? Entonces ese fue un punto muy importante, pero lo que pasa es que el proyecto de ley es pasado con mucho más cosas, ¿no? Mucho más cosas, como por ejemplo, teniendo impacto incluso sobre la consulta previa libre e informada, que es una convención muy importante que es garantizado para los pueblos indígenas procesos de asegurar mucho proyectos de infraestructura, de minería, del propio agronegocio, entre otros. Así que es un tremendo desafío para el gobierno, pero por lo menos tiene toda la voluntad política y es extremadamente importante. Y si lo vemos en los 4 años de Jair Bolsonaro, que hizo todo lo contrario, pues es una esperanza para la Amazonía, para nuestra América Latina. Muchísimas gracias, Maurín. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en noticia, El Salvador. La Fiscalía acusó al expresidente Alfredo Cristiani por su presunta vinculación en la masacre en la Universidad de San Salvador en 1989. Según el ente judicial, Cristiani autorizó el operativo del ejército en el que fueron asesinados 6 sacerdotes jesuitas, 2 mujeres. Cristiani respondió que se trata de persecución y de un intento del gobierno de Bukele por destruir el legado de los acuerdos de paz. Les contamos en detalle y lo analizamos. Al volver, estamos en El Noticiero. El mundo se mueve constantemente y todos los días se generan nuevos sucesos. Se mueve la geopolítica mundial. Nos preguntamos qué hay detrás de cada acontecimiento, cuáles son las consecuencias y cómo nos afectan. Ante estas preguntas, buscaremos poner el punto en la I. Solo por Telesur. La fotografía como pasión, la imagen como misión. En la historia del fotoperiodismo mexicano han habido grandes figuras, pero entre todas ellas destaca una. Pedro Valtierra, que ha sido merecedor del premio Rey de España. No se lo pierdan. Cruce de palabras por Telesur. Cruce de palabras. Hoy, solo por Telesur. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Telesur trae a tu pantalla todo sobre el acontecer político, social e cultural del gigante sudamericano. Nessa edição vamos conversar com o experiente jornalista econômico César Fonseca, colunista do jornal Brasil Popular, sobre o impacto da realização da reunião dos presidentes da América do Sul, bem como sobre a importância da presença do presidente Nicolás Maduro em Brasília. Não percam Latitude Brasil. Latitud Brasil, con Beto Almeida. Miércoles, solo por Telesur. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur.
¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre los resultados de las recientes elecciones en México con otro notable invitado, Ernesto Núñez Albarrán, periodista y subdirector de Animal Político desde Ciudad de México, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Miércoles, solo por Telesur. ¿Quiénes mueven las fichas? ¿Qué intereses motivan a los actores detrás de cada suceso? Se despliega el tablero en Jugada Crítica. Indaga cada acontecimiento de lunes a viernes, solo por Telesur. Las mejores jugadas y todo el acontecer deportivo suramericano y del mundo. Desde nuestra América Deportiva. Sábados y domingos. Solo por Telesur. Cada semana se coloca un argumento sobre la mesa y la opinión se la forma usted. Texto y contexto. Domingos, solo por Telesur. El Salvador, el expresidente de esta nación, Alfredo Cristiani, fue acusado por la Fiscalía por el presunto asesinato de 6 sacerdotes jesuitas, 2 mujeres en 1989. Esto ocurrió durante la Guerra Civil, una masacre que se perpetró por parte del ejército, por las fuerzas militares, dentro de la Universidad de San Salvador. Vamos a ver. La Fiscalía General imputó al expresidente Alfredo Cristiani por cargos de homicidio, actos de terrorismo y conspiración por la masacre de 6 religiosos jesuitas y 2 colaboradoras en 1989 durante su mandato. El ataque tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas el 16 de noviembre de ese año. Entre las víctimas estaban los españoles Ignacio de la Curia, rector de la universidad, e Ignacio Martín Varo, vicerrector académico, además de Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López, el salvadoreño Joaquín López, la cocinera Elba Ramos y su hija Celina, de 16 años. La Fiscalía afirmó tener más de un testigo registrado del hecho, entre ellos el difunto exministro de la Defensa Nacional, Emilio Ponce. Debemos de tomar en consideración de que no es solo un testigo, ¿verdad? Emilio Ponce, que ya falleció, refiere también que allí estuvo el presidente Cristiani. Tenemos otros testigos que también lo ubican en el lugar y que de igual manera también él estuvo de acuerdo o autorizó los hechos que desencadenaron esa muerte. También ha incriminado a otros 7 militares que ocupaban altos mandos de las Fuerzas Armadas cuando se produjo el crimen de lesa humanidad. Uno de ellos, el excoronel Inocente Montano,
quien fue condenado en 2020 a 133 años de prisión por el Tribunal Supremo de España por la muerte de 2 sacerdotes de ciudadanía española. El diputado del partido oficialista Nuevas Ideas, Jorge Castro, reaccionó ante la acusación de la Fiscalía en contra del exdiplomático por el caso jesuita y afirmó que en el país la ley aplica para todos. Alfredo Cristiani es una persona que entró pobre como presidente, pero salió millonario. Salió a ser un inversionista también en el extranjero. ¿Con qué? Con el dinero del pueblo. Entonces, cuando nosotros hablamos de sentar al capó de capós para que precisamente se siga un procedimiento, estamos hablando de hacer historia, de un momento de quiebre donde El Salvador definitivamente la ley se aplica sin selección a nadie. Esto ocurre tras la solicitud de un amparo por parte del fiscal general, Rodolfo Delgado, ante la resolución del sobreseimiento a los militares implicados dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema en 2020, por lo que en 2022 la Corte Suprema de El Salvador ordenó la reapertura del caso y calificó el fallo en la Sala Penal como una vulneración de los derechos a la protección jurisdiccional y a conocer la verdad. El expresidente Cristiani, también prófugo y con orden de captura, es el centro de la campaña anticorrupción del actual gobierno, que inició acciones el 1 de junio, ordenando el decomiso de todas sus propiedades en el país, valoradas en más de $10 millones. Fuentes cercanas al Ministerio Público destacan que el político de derecha llegó quebrado al gobierno y salió millonario, en referencia a la fortuna que construyó evidentemente por medio del desfalco, el robo y la malversación de fondos del Estado. Un caso que se consideraba cerrado hasta ahora, que encuentran culpable a Cristiani tras 34 años del ataque. 2 hechos que en los últimos días involucran directamente a esta figura política, el expresidente Cristiani, que se encuentra de hecho fuera del país, fuera de esta nación centroamericana. Más información con nuestro corresponsal en San Salvador, Roberto Hugo Presa. Roberto, adelante, muy buenas noches. Tatiana, buenas noches, es un gusto saludarte desde San Salvador. Ya lo decía en esta previa informativa, son 2 hechos que involucran al expresidente de la República, Alfredo Cristiani, quien en su momento fue considerado el hombre más poderoso de este país, primero por ser el presidente de la República y segundo por ser uno de los millonarios más importantes de este país centroamericano. Le viene primero una acusación que se da justamente cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, estaba dando un informe a la nación y presentaba nuevas iniciativas, entre las cuales hablaba de perseguir a los corruptos de cuello blanco. Justamente el presidente anunciaba esa misma noche que el fiscal general Rodolfo Delgado no había llegado a la ceremonia del Congreso salvadoreño porque justamente en ese momento estaba tomando control de las propiedades del expresidente Alfredo Cristiani. Son 156 propiedades que están aún siendo intervenidas por la Fiscalía General de la República. De acuerdo a lo que dijo el gobernante en la sesión solemne hace 2 días, justamente, o el 1 de junio, mejor dicho, justamente se acusa de que el exgobernante habría sustraído fondos del erario público para convertirlos en fondos propios y adquirir propiedades. Hoy, este día, se ha conocido que fue intervenido un hangar en donde el exgobernante guardaba sus avionetas, sus aeronaves particulares. Pero también 2 días después viene una segunda acusación. La Fiscalía General de la República informa que se reabre el caso de los sacerdotes jesuitas. Este es un caso que ocurrió el 16 de noviembre de 1989 en medio de una ofensiva guerrillera del FMLN que se lanzó a atacar San Salvador, y justamente en medio de esta confusión el evento del ejército del batallón Atlacatle incursionan a la Universidad Centroamericana José Simón Cañas y ejecutan a los sacerdotes jesuitas y a 2 mujeres que trabajaban con ellos. Pues hoy el fiscal anunció y ya ha presentado ante los tribunales una acusación formal en contra del expresidente Alfredo Cristiani y en contra de 7 personajes más que estarían ligados a la masacre de los sacerdotes jesuitas. ¿Por qué al presidente en particular? Bueno, porque dicen que de acuerdo a versiones de testigos criteriados, el exgobernante habría estado en una reunión donde se planificó la ejecución de los sacerdotes jesuitas, con lo cual intentaban parar la ofensiva del FMLN.
dicen que él estuvo y que siendo en ese entonces él el comandante general de la Fuerza Armada, o dio la orden o estuvo de acuerdo con que se ejecutaran a los sacerdotes jesuitas. Tatiana. Muy clara esta información que nos entregas, hechos sucedidos en las últimas 72 horas que vamos a analizar de inmediato. Gracias, Roberto. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Para ello nos acompaña Marvin Aguilar, es antropólogo cultural, nos acompaña desde San Salvador. Marvin, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto. Saludos a América Latina, desde aquí, desde Telesur y desde San Salvador. Muchas gracias. Marvin, ¿por qué viene esta acusación de la Fiscalía 30 años después contra el expresidente Cristiani? ¿Qué es lo que crees? Hay un acuerdo que hizo los Estados Unidos con el gobierno del presidente Cristiani cuando se firmaba la paz. Y una de esas es la no investigación o la inhabilidad permanente al presidente Cristiani. Tenemos dificultades en la comunicación con nuestro invitado, Marvin Aguilar. Rápidamente vamos a organizar estos detalles para poder escucharlo, teniendo en cuenta que hablamos de un hecho que sucedió hace más de 30 años. Muchas preguntas, en particular, ¿por qué después de 3 décadas la Fiscalía acusa como un autor intelectual al expresidente Alfredo Cristiani, que ven ustedes en pantalla? Ya no vive en El Salvador. De esta masacre cometida contra los jesuitas, 6 jesuitas, 4 de ellos de origen español, 2 de origen salvadoreño y 2 mujeres que trabajaban allí con ellos dentro de la Universidad de San Salvador. Una masacre que ha tenido sin duda el repudio internacional, que cada año se conmemora, se exige justicia. Algunos autores materiales, hablamos de militares, uno de ellos, por ejemplo, está condenado a 130 años de cárcel en España por el asesinato de los 4 sacerdotes jesuitas, uno de ellos de la Teología de la Liberación. Sin embargo, con respecto a lo sucedido en territorio salvadoreño, hay unos militares que fueron condenados, pero no de una manera ejemplar. ¿Y quién dio la orden? Es una pregunta que pues aún se exige por parte de los organismos de derechos humanos, por parte además de sectores que exigen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Le pido a la producción, tenemos a nuestro invitado. Esperamos un momento más y si no, lamentablemente tenemos que cerrar esta emisión de Noticias de Telesur. Rápidamente se va el tiempo y lo que les prometemos es que para la próxima estaremos contándoles acerca de esto, qué es lo que significa esta acusación por parte de la Fiscalía con respecto a Alfredo Cristiani. De hecho, hoy el expresidente ha emitido un comunicado donde dice que esto se trata de una persecución política por parte del gobierno de Nayib Bukele, que ha cooptado el sistema judicial, entre estos la propia Fiscalía, pero que además esto es una afrenta a la democracia. En ese comunicado, Cristiani dice que Nayib Bukele, el presidente de la nación centroamericana, es un negacionista de los acuerdos de paz y que esto es una afrenta a ese legado de los acuerdos de paz. Tema pendiente para el análisis aquí en Noticias de Telesur, también por supuesto en el servicio informativo de nuestra casa periodística. Finalizamos por hoy, será hasta mañana, sigan con nosotros.